Y vamos a... Me quedé... Hola. Me permite que busque el pasaje que estábamos recién porque tengo una pequeña duda. Gloria a Dios. Bueno, pequeña corrección. Recién en el video, ¿escuchan bien todos? Porque yo como que me estoy saturando un poco el oído. Recién la historia que veíamos, la historia de Elías, que peleaba solo contra un montón de profetas, contra un montón de sacerdotes de Baal. Y en el video nos decía que eran 450, pero eran 850, porque eran 450 de Baal y 400 de Acera. Sumados son 850. ¿Y cuántas veces, digamos, nuestra fe es probada? Porque pareciera que estamos solos ante una multitud que va en contra, que no tiene el mismo Dios que nosotros tenemos, que no tiene los mismos valores que nosotros tenemos, que no busca las mismas cosas que nosotros buscamos. Y está entre nosotros el ser como Elías y mantenernos firmes en nuestra posición, en lo que creemos, en lo que somos, en nuestra identidad. O ser quizás como Aarón. ¿Conocen la historia de Moisés y Aarón? Cuando estaba el pueblo de Israel, sale de Egipto, acampan al pie del monte Sinaí, y Moisés es llamado por Dios a la cima, y está 40 días en la cima del monte, recibiendo las instrucciones de parte de Dios para su pueblo. Pero mientras Moisés estaba arriba, el que le seguía, el que había sido hecho sumo sacerdote por Dios, el que tenía que cuidar al pueblo mientras Moisés no estaba, era Aarón. Pero Aarón no tenía la misma firmeza de carácter que tenía Moisés o que tenía quizás Elías. Porque cuando baja Moisés, dice que los ve todos en una fiesta. Ve todo el pueblo que habían hecho un becerro de oro, con las mismas bendiciones que Dios les había dado. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió rico para la gloria de Dios. Salió con abundancia. No solamente salió libre, sino que Dios le dio riquezas, oro, ganado, porque los egipcios para sacárselos de encima le daban lo que tenían. Y esas mismas bendiciones que habían recibido por la misericordia de Dios fueron las que ofrendaron para hacer el becerro de oro. Miren lo que pasa cuando nosotros no tenemos firmeza y regalamos las bendiciones que Dios nos da al diablo por no tener la seguridad. Vamos a buscar, a mí se me perdió el papelito, pero bueno, vamos a buscar. En el libro de Santiago habla acerca de esto de la fe sin obras muertas. En el libro de Santiago, el capítulo 2, a partir del versículo 14, y dice así: y, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y pareciera que es una contradicción, porque en otra parte de la palabra nos dice de que nosotros no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe. Que nosotros no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación. Pero hay algo que es la diferencia, que nosotros no somos salvos por las obras, pero que siempre se dice, se enseña, de que aquellos que somos salvos, aquellos que hemos creído y que tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos va a llevar a hacer buenas obras. En el libro de Efesios nos dice de que Dios preparó obras de antemano para que nosotros no hubiésemos por ellas. Esas obras es la fe. Las cosas que Dios preparó para que nosotros no hubiésemos por ellas. Esa fe
que habla acá es la que nosotros tenemos que buscar y la que tenemos que cultivar. Porque si no tenemos obras de fe, entonces no tenemos fe. Porque la fe, la palabra dice que es un fruto, es algo que aparece en la vida del cristiano. Es parte de nuestra vida. Si no tenemos fruto de fe, entonces no tenemos fe en realidad. Si nosotros no tenemos, la palabra del Señor dice, una de las primeras cosas que se enseñan en el IBM, que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. La lección creo que la primera lección del PFC, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué pasa si yo no tengo fruto de arrepentimiento? ¿Tengo fe o no tengo fe? ¿Creí o no creí? El apóstol Pablo dice, el que robaba no robe más. Y trabaje para tener con qué ayudar al necesitado. O sea, antes el ladrón quitaba por la fuerza y el Señor le dice, bueno, la obra de fe del ladrón ¿cuál es? Primero, dejar de robar, dejar de hacer lo malo. Y segundo, empezar a hacer lo bueno. Trabajar para tener para ayudar a otro. Porque la fe no es el pecado, no es solamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. La palabra del Señor dice acá en el mismo libro de Santiago, capítulo 4, en el versículo 17, que si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, no es solamente hacer lo malo, es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Si yo dejo de hacer lo malo, pero no hago lo bueno, entonces sigo en pecado. Porque si yo sé que congregarme está bien, yo sé que leer la palabra está bien, yo sé que orar está bien y no lo hago, entonces sigo en pecado. Por más que no mate, por más que no robe, por más que no insulte, por más que no diga blasfemia. Porque la palabra acá dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las obras de fe que nosotros tenemos. Porque todos tenemos fe. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, dice de que nosotros hemos recibido de parte de Dios una medida de fe. No hay ninguno que no tenga fe. Todos tenemos fe. Pero el punto está en esa fe que hemos recibido de parte de Dios, ¿dónde la ponemos? La ponemos en el diablo, que nos dice, no podés, no vale la pena que sigas yendo, mira si ya tropezaste tantas veces, ¿para qué vas a seguir yendo? Sos un inútil, no servís, nunca vas a hacer nada bueno. O en la palabra de Dios, que dice, yo te rescaté, yo te di dones, sos especial tesoro para mí, yo te voy a dar esto, porque hay promesas de parte de Dios. ¿Saben que hay promesas de parte de Dios en la palabra? Levante la mano el que tiene una promesa de parte de Dios y que se agarra de eso. Gloria a Dios. Pensé que iban a hacer más manos levantadas, pero con una alcanza. Una vuelta, mi esposa estaba un poco afligida porque no teníamos la casa propia. Y estaba orando y le dice, y oraba al Señor y le pedía por esto. Y el Señor le contestó con un pasaje bíblico y decía, ¿acaso no he de procurar yo lugar para ti, hija mía? En el libro de Ruth, capítulo 2. Cuando Ruth le dice que va a acompañarla, esa respuesta le da Noemí. Y esa es la respuesta que Dios le dio a mi esposa. Es una promesa de parte de Dios. No se ha cumplido todavía. Yo todavía no la veo. Pero la palabra dice que la fe ve las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? No sé si se dieron cuenta que muchas veces cuando Dios promete algo, habla en pasado. ¿Qué le dice Dios a Abraham cuando lo llama? Le dice, ¿te voy a poner por padre de muchas gentes o te he puesto por padre de muchas gentes? La 1 o la 2, ¿qué dicen ustedes? La 2. ¿Y a Jeremías qué le dice? Te di por profeta a las naciones. No le dice, te voy a dar por profeta a las naciones. Dice, yo te di por profeta a las naciones. Porque Dios ya lo tenía establecido, era así. Y las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, que tenemos promesas como parte del cuerpo de Cristo, pero también hay promesas individuales, que Dios nos ha prometido a cada uno, que ya están cumplidas. O sea, Dios ya la cumplió. Que no la veamos, no quiere decir que no esté. Que nosotros no veamos quizá a nuestra familia convertida, no quiere decir que no esté. Que nosotros no veamos a nuestros hijos o no veamos a nuestros padres quizá congregando, no quiere decir que no esté.
Porque si está en el corazón de Dios ya está, aunque nosotros no lo veamos todavía, porque la fe ve las cosas que no son como si fueran. Así dice en el libro de Romanos. Y vamos a seguir acá. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe no es solamente creer que Dios existe. Muchas veces relacionamos porque en Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, de lo que no se ve. Entonces decimos fe igual creer. Y la fe es más que creer solamente. La fe no es solamente creer. Porque la palabra dice que nosotros somos salvos por fe. Y el diablo cree en Dios. Porque acá dice en el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, de que la fe no es solamente creer que Dios existe. La fe no es solamente tener la seguridad que Dios existe. El diablo sabe que Dios existe. Los demonios saben que Dios existe. Cuando Jesús caminaba, dice que los demonios se acercaban y le decían, nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios. Sabemos que has venido para atormentarnos antes de tiempo. Los diablos sabían quién era Cristo. A veces nosotros no sabemos quién es Cristo. No sabemos lo que vale lo que Cristo ha hecho por nosotros. A veces nos olvidamos lo que significa el sacrificio de Cristo, lo que vale la sangre de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y estamos tan acostumbrados a eso de que no nos damos cuenta de lo que realmente significa. Yo hoy fui a hacerle el documento a mi hijo más grande, al CPC. Y estaba pensando en esto, el documento es el documento nacional de identidad. Todo lo que identifica a mi hijo está ahí. Está su nombre, está el nombre de sus padres, está su nacionalidad, está su fecha de nacimiento, está su género, para los que no les guste, está el género ahí, sexo masculino, está todo ahí, documento nacional de identidad. Y mi hijo no eligió nada de eso. O sea, él no eligió ni el nombre, no eligió ni su nacionalidad, no eligió ni su padre, no eligió ni su género. Así viene configurado de fábrica. Es la identidad que él tiene. Nosotros tenemos una identidad en Cristo, que no depende de nosotros. No depende de lo que nosotros querramos. No depende de lo que nosotros depende de Dios. El diablo ha querido robarnos nuestra identidad, como le pasaba al pueblo de Israel que veíamos. ¿Cuántos profetas de Baal había que perturbaban al pueblo? Lo que el pueblo de Dios quería, lo que el pueblo de Dios necesitaba, lo que el pueblo de Dios requería para sí. Venían los profetas de Baal y desviaban la fe del pueblo de Dios. Desviaban sus pensamientos, porque claudicar significa eso, estar entre dos cosas. Claudicar es eso, no es repio que decimos claudicar es rendirse, no, claudicar es estar en dos lados al mismo tiempo, estar entre dos pensamientos. El profeta Elías fue claro, dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? O soy de Cristo o no soy de Cristo. No hay una tercera opción. No puedo ser neutral acá. Tengo que elegir el bando. Y la fe me lleva a elegir o no lo que yo quiero para mi vida. Dice el Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan qué quieren, pero yo decido esto. Dios le pone bendición y maldición delante. Dios le pone la vida y la muerte delante. Ustedes tienen que elegir, pero yo les aconsejo que elijan la vida para que vivan. La palabra de Dios, el consejo de Dios. Ahora yo le creo a Dios que si yo elijo a Él voy a tener vida, me voy para qué lado. Si yo digo que Dios no es tan poderoso y que en realidad lo que dice es mentira, entonces me voy por el otro. Pero no hay una tercera opción, no me puedo quedar en el medio. Y nosotros le pertenecemos a Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Más allá de cualquier cosa, le pertenecemos a Dios. Dios nos llamó, Dios nos salvó y nos plantó en este lugar. Estamos acá, dice la palabra de Dios, que somos plantío de Jehová. Somos árboles de justicia. Dios nos plantó acá y Dios acá nos hace crecer.
y le pertenecemos a Él. Somos de Dios. Y de eso no tenemos que tener dudas. Veo que por ahí cuando dicen, levanten la mano los santos, son poquitos los que se animan, porque muchas veces la conciencia nos acusa. Si yo digo, levanten la mano los santos, ¿cuántos se animan a levantar la mano? Dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá a Dios. Si yo no me creo santo, entonces no lo puedo ver a Dios. Si yo no creo que los pecados, los pecados míos fueron limpiados por la sangre de Cristo, entonces no lo voy a ver a Dios. La palabra del Señor también dice acá en el libro de Santiago, o en Juan, ahora no recuerdo cuál, dice de que si tu conciencia te acusa, mayor que tu conciencia es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Porque cuántas veces el diablo viene a querer acusarnos de pecados que ya fueron perdonados, a traernos a memoria pecados que ya fueron justificados por Cristo, y nos quiere volver a encadenar a cadenas que ya están rotas, nos quiere poner de vuelta en cárceles que ya no existen, y nosotros lo dejamos porque dejamos que el diablo se meta en nuestro pensamiento y que nos haga salir de las promesas de parte de Dios. Y dice la palabra, si tu conciencia, si tu corazón te reprende, mayor que tu conciencia es Dios. Porque Dios sabe que te arrepentiste de ese pecado. Dios sabe que estás haciendo todo de tu parte para no caer de nuevo. Dios sabe que que estás en el proceso. Porque a todos no nos cuesta lo mismo, las mismas cosas. Yo cuando llegué al Señor, me entregué al Señor una semana antes del aniversario número 19. Hay varias caras todavía que recuerdo de ese aniversario. Las mismas caras con menos pelo, pero las mismas caras. Y no sé por qué se ríen por allá. Y yo recuerdo de que cuando volví de ese aniversario, habíamos estado acá participando del aniversario con pancartas con las tribus de Israel. En ese momento todos se peleaban por la tribu de Judá, por la pancarta de la tribu de Judá. Yo no sabía por qué, después me enteré por qué era. Pero estábamos sirviendo, y yo llegué a una casa de un hermano, de un amigo que estaba acá, yo quedándome a dormir ahí en la casa de él. Y yo prendí un cigarrillo. Y dije, es como que me cayó la ficha. Le dije, ¿por qué? Y lo tiré por la ventana y nunca más volví a fumar. Hay otros que le cuesta más. A mí quizás me costaron más otras cosas que a otra persona le costaron menos. Porque todos estamos en esto. Todos estamos siendo moldeados por Dios. Por eso la palabra del Señor dice de que nosotros tenemos que dejar que la palabra moldee nuestros pensamientos, que transforme nuestros pensamientos. Y no se conformen a este siglo, no se conformen a lo que dice el mundo, porque el mundo está como los profetas de Baal. Nos quieren hacer que nosotros nos amoldemos a ellos con sus pensamientos, con sus ideologías, con sus cosas, y Dios para nosotros tiene algo distinto. No somos iguales. No podemos dejar que por la mayoría dobleguen nuestra fe. Que porque yo en mi curso soy solo y son 30 que no creen y yo soy el único que cree, entonces bueno, me hago como uno de ellos. El Señor le dijo a Jeremías, te he puesto como un muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te van a vencer porque yo estoy contigo para defenderte, dice el Señor. Y se convertirán ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Quiere decir que nosotros no tenemos que tomar eso, participar de sus bromas, participar de sus chistes. No quiere decir que nos aislemos, no quiere decir que nosotros somos súper santos y que no tenemos que compartir un desayuno con nuestros compañeros, porque si no, ¿cómo le vamos a predicar? Si no nos juntamos nunca con los impíos, ¿cómo le vamos a predicar? No dice eso, sino dice no participé de las obras infructuosas de la carne. En esos chistes, celebrarle los chistes, reírse de las cosas que dicen, pero participar de un desayuno, conversar, compartirles la palabra, las cosas que nos ha hecho bien a nosotros, compartírselas a ellos, esos son los hechos de fe. Porque la fe, como dice el título, que nos desviamos un poco, la fe es acción. La fe no es otra cosa más que movimiento. Si vamos a Hebreos 11, los invito a que vayamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 11, que es conocido como los héroes de la fe. Están todos ahí los que, no todos, pero la mayoría de los que tuvieron un testimonio de fe.
Nosotros por ahí tenemos cosas como meta que en realidad no son una meta. Por ejemplo, muchos tenemos la meta o teníamos la meta de comprar un auto. Pero el auto, ¿para qué sirve? No es que yo me compro el auto y se termina ahí. El auto sirve para algo. O sea, el auto sirve para llevar a alguien, sirve para trasladarme a mí a otro lugar. Si yo tengo el mejor auto del mundo y no tengo dónde ir, el auto no sirve para nada. Si yo tengo la casa más grande del mundo y vivo solo, no sirve para nada. La casa es para la familia. Si yo no tengo con qué compartir un hogar, entonces las casas son solo paredes. Y por ahí nos desvivimos por tener la mejor casa para estar solos. No sirve eso. Y la fe es igual. La fe no sirve como una meta en sí misma, sino que la fe es un vehículo para alcanzar otra cosa. Es lo que yo necesito para alcanzar otro. Y es lo que vamos a leer ahora, para alcanzar algo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, primer punto, la fe nos lleva a entender que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso de Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Y esa es una promesa hermosa. Es recompensador o regalador. Es a aquellos que lo buscan, Dios les regala algo. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió. O sea, la fe que hizo, que Abraham se levantara de donde estaba y se fuera a otro lugar. Hizo que Noé dejara lo que estaba haciendo y se pusiera a hacer un arca. La fe lo llevó a hacer algo. Vamos a ver un par de versículos más y seguimos. Dice, porque esperaba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y bueno, y hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, Abraham ofreció a Isaac, bendijo, Jacob adoró, Moisés, los padres de Moisés no temieron el decreto del faraón. A todos la fe los llevó a hacer algo. A todas la fe los llevó a rebelarse contra algo o a hacer algo para agradar a Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra obra de fe? Si Dios tuviera que escribir nuestro testimonio acá en Hebreos 11, si lo agregara, ¿qué pondría? ¿A qué renunciamos? Por la fe. ¿Qué obra hicimos por la fe? Yo recién le dije, yo dejé de fumar por fe, porque sé que Dios me llamaba a tener una vida santa, un cuerpo santo, porque había escuchado también la palabra de Dios que decía que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué me está llevando a mí el Espíritu? ¿Cuál es la fe que yo tengo? Si Dios tuviese que poner a mí una reseña de mi fe, de mi vida en el libro de Hebreos, ¿qué pondría? Fulanito por la fe hizo tal cosa. Por la fe no siguió a sus amigos y se santificó. Por la fe no hizo tal cosa. Por la fe hizo otra. ¿Qué escribiría Dios si tuviese que poner algo ahí?
Porque la fe es algo que se cultiva y algo que se hace crecer. Nosotros a veces pensamos que es como la sanidad. Levantamos las manos y le decimos, Señor, Señor, quiero fe. Y esperamos que venga, que nos toque un ángel y que como cuando se sana a alguien de una enfermedad, que automáticamente nos llenamos de fe. Y no funciona de esa forma. Porque la palabra del Señor dice que la fe nuestra es puesta a prueba. Y tiene que ser más preciosa que el oro refinado. O sea, de que cuando nosotros le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, va a poner a prueba la fe que ya tenemos, para que crezca. Es un ejercicio. A veces pensamos, Señor, dame fe, y no nos damos cuenta de lo que le estamos pidiendo. Y está bien que lo pidamos, pero que cuando venga la prueba sepamos de que eso es lo que Dios está haciendo para que nuestra fe crezca. La fe no puede crecer si no tiene prueba. Nuestra fe, nosotros no podemos tener fe y decir que creemos en Cristo y mantenernos firmes si no tenemos oposición. Porque la palabra también dice de que el junco no crece sin lodo. En el libro de Job dice, ¿crecerá acaso el junco sin lodo? O sea, de que el barro, que pareciera que es algo malo, al junco le ayuda a que crezca. A nosotros la oposición, a nosotros las pruebas, nos tienen que ayudar a crecer. No nos tienen que hundir. Por eso es que tenemos que conocer la palabra. Porque la palabra misma dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿yo cómo voy a estar fuerte para resistir al enemigo o la oposición si no tengo la palabra de Dios para recurrir a ella? Si no tengo la palabra de Dios para agarrarme a las promesas de Dios, para resistir a lo que el enemigo me quiere meter. Y el enemigo va a buscar hacernos menguar, no va a buscar hacernos matar nuestra fe. Porque si no tenemos fe, estamos hervidos. Acá leíamos recién que nosotros, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo puedo tener muchos dones, puedo tener muchos talentos, pero si no tengo fe no me sirve de nada lo otro. Si yo no tengo fe, el tener dones, el tener talento, el tener ministerios acá dentro de la iglesia no sirve. Porque la fe es lo que nos da la seguridad de dónde estamos. Somos salvos, dice, no por gracia, sino por fe. La salvación nuestra, gloria a Dios. Ahí viene el papelito. Vamos cerrando ahora. Dice que por fe, vamos a ir al versículo 33, al 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, como me está faltando, para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque a veces nos pareciera que si tenemos éxito a nuestros ojos, es porque tenemos fe y Dios está con nosotros. Pero si no tenemos éxito a nuestros ojos, entonces no tenemos fe y estamos siendo un fracaso en Dios. Pero acá vamos a ver qué dice la palabra. Hubo un grupo de hombres que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Todo eso, un grupo tuvo fe y alcanzó todo eso, una vida de victoria. Podríamos ponerlo ahí a Josué, podríamos ponerlo ahí a Moisés, podríamos ponerlo ahí incluso a Elías quizás, que tuvo, digamos, manifestaciones poderosas de parte de Dios. Pero hubo otro grupo que también tuvo fe y que no le fue tan bien. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea, hubo un grupo que tuvo fe, que le creyó a Dios, pero que no le fue tan bien como el primer grupo.
¿Cuál tuvo más fe? ¿Quién tuvo más fe, el profeta Elías o Jeremías? ¿Cuál habrá sido más grande la fe? ¿La fe de Juan, que murió de anciano, o la fe de Santiago, que fue el primero que le cortaron la cabeza? ¿Quién habrá tenido la mejor fe? Porque la fe no se mide en las cosas de la forma en la que nosotros medimos el éxito o los fracasos. Dios mide de otra forma. Nosotros vemos, si miramos humanamente la vida del Señor, podríamos decir que fue un fracaso la vida de Él. Porque sus amigos, que estuvieron años con Él, en el momento en el que más lo necesitaba, se fueron. Lo dejaron solo, lo abandonaron. Lo mataron injustamente. Murió crucificado con unas personas que eran ladrones, asesinos, y Él justo en medio de ellos. No tuvo mucho éxito el Señor. Su prédica llegó a un par de cientos de personas, miles, pongámosle, de personas. Pero Dios no mide el éxito como nosotros lo medimos. Por eso la fe es la forma en la que nosotros nos sostenemos ante lo que tenemos enfrente. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo enseñaba, por todo y en todo estoy enseñado, para tener abundancia y para tener escasez, para tener hambre y para estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo por fe me puedo mantener firme cuando estoy lleno de fuerza, lleno de poder, cuando tengo abundancia, cuando tengo 10 kilos de asado para comer, y tengo que estar lleno de fe también cuando tengo un mate cocido con una tortilla. La fe no tiene que cambiar por mis circunstancias. En el Antiguo Testamento decían, hay un proverbio que dice, Señor, no me dé de más para que no blasfeme tu nombre, y no me dé de menos para que no hurte. O sea, de que hay el que escribió el proverbio, no sé si era un proverbio o un salmo, le estaba diciendo a Dios, Señor, si yo peco es culpa tuya, porque vos me das de más. Si yo me equivoco es porque vos me diste de menos, tuve que salir a robar. La sociedad me llevó a robar. Soy una víctima de la sociedad, robo. Pero sin embargo el apóstol Pablo nos muestra cómo es una persona madura en el Señor, que le dice, Señor, si vos me das de más, yo te doy la gloria, y mi fe no cambia porque tenga abundancia. No me creo más que los otros, me mantengo humilde porque sé que la bendición viene de ti. Y si no tengo, le doy gloria a Dios y glorifico a Dios aún en la escasez, porque confío en que Dios me va a proveer, y aunque no tenga para comer todo lo que quiero, tengo todo lo que necesito. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. No que no anhelemos tener más, pero contentos con lo que tenemos ahora. Tengo solamente una tortillita, gloria a Dios por eso. Tengo 1 kilo de falda en mi casa, gloria a Dios. Tengo unas mollejas en la heladera, gloria a Dios. Que las circunstancias, que las cosas que yo tengo, las cosas que me pasan, que no modifiquen la fe que yo tengo en Dios. Ese es el cierre. Que mi fe no se vea modificada por las cosas que pasan a mi alrededor, por si tengo o si no tengo, si estoy sano o si estoy enfermo. Porque si no, nunca voy a ser una persona madura y siempre voy a estar así, con altibajos, subiendo y bajando, siendo llevado por cualquier lado. Cuando yo tengo mi fe puesta en Dios, no importa lo que me pase, si es algo bueno o si es algo malo, porque yo sé que todas las cosas ayudan para bien para Dios. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su misericordia, a su gracia han sido llamados. Que las circunstancias no me lleven a otro lado, pero yo tengo que plantarme en fe y hacer algo. La fe no es estática, la fe siempre es movimiento. Los invito a que nos pongamos de pie si podemos orar. E invitar, si hay alguien que ha venido por primera vez, si hay algún alma que por primera vez